Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a tener la clase de procesos logísticos y cadenas de suministro. Para ello hemos preparado una presentación. En esta materia, en esta unidad, los objetivos fundamentales de la unidad 1 es qué es la cadena de suministro, quiénes conforman la cadena de suministro, los procesos de negocios en la cadena de suministro, así como las técnicas para hacer que la cadena de suministro sea más eficiente. Vamos a ver la logística integrada o integral y los sistemas de distribución logístico. También veremos lo que son los diagramas de proceso y la planificación de la logística dentro de la cadena de logística. Ahora, ¿qué es la cadena de suministro? Primero, tenemos que saber que es cuando se unen una o más compañías, iniciando por la adquisición de materias primas no procesadas y terminadas, con el consumidor final utilizando los productos terminados, es decir, se eslabonan diferentes empresas con diferentes procesos. Ahora, ¿quiénes la conforman? En primer lugar, todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes, ¿verdad?, que elaboran la demanda de estos consumidores. También interconecta toda la organización, que en especial son aquellas que tienen funciones comerciales, de suministro, de insumos, de productos, de almacenes, de distribución, de transportación, donde se alinean todas las operaciones, digamos, internas del servicio al cliente, donde se reducen los tiempos del ciclo y minimizan el capital necesario para operar con la disminución de los costos. Eso es una cadena de suministro. Ahora, tenemos aquí un esquema donde podemos observar esto que le he planteado anteriormente, es decir, tenemos todos los proveedores fabricantes, ¿verdad?, de materias, de productos, tenemos los distribuidores, tenemos los centros de distribución y tenemos también, digamos, aquellas bodegas o aquellas tiendas donde se venden los productos. Cuando se eslabonan todas estas partes, es lo que llamamos cadena de suministro, y en la cadena de suministro de una empresa será tan eficiente como sea capaz de organizar todos estos procesos. Con respecto a los procesos de la cadena de suministro, tenemos que tiene 5 procesos fundamentales: el proceso de venta, de producción, de transporte, de distribución y de almacenaje. Ahora, este proceso tiene diferentes partes. Estas partes de la cadena de suministro tienen que ver con la transportación, con las materias primas, ¿verdad?, con el aprovisionamiento que hagamos de estas fábricas, de estas empresas, con el tema de facturación, de ventas, de producción, de almacenaje y de distribución. Y estas partes unidas entre cada una de ellas es lo que nos forma la cadena de suministro. Esto es un resumen para que podamos entender claramente qué cosas son los procesos de la cadena de suministro y cuáles son las partes de la cadena de suministro. Ahora, la cadena de suministro tiene 3 grandes desafíos. En primer lugar, porque son cuestiones que de su organización depende el éxito de la cadena de suministro. Y tenemos que son el plan de venta, el plan de recepción y el plan de entrega. Toda planificación que sea adecuada de la cadena de suministro va a tener que ver con estos aspectos. En primer lugar, porque usted tiene que tener, digamos, una meta para la venta, perdón, tiene que tener un plan de recepción y un plan de entrega. Tenemos que las fases para las decisiones de la cadena de suministro son 3. Es decir, usted diseña, usted hace una planeación y usted hace operaciones. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en una empresa transportista, en este caso de carga pesada, usted tiene que hacer un diseño de esa empresa, es decir, cómo va a funcionar, cómo va a planear, digamos, la transportación, la cantidad de viajes que va a hacer al día, semanal, mensual, toda la planeación de los aseguramientos, todas las operaciones que va a hacer diaria de origen a destino, cuánta cantidad de kilómetros, cantidad de combustible consumido, cuántos conductores va a tener, hacia dónde van y demás. Es decir, esas fases son las que determinan las decisiones que se toman, es decir, todo el diseño que usted haga, toda la planeación que haga y todas las operaciones que desee acometer dentro de la cadena de suministro. Ahora, para el estudio de la cadena de suministro y el proceso de la cadena de suministro, como les explicaba, se utilizan diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, los diagramas de flujo o diagramas de procesos, o flujogramas de proceso, que también se le llama así, son aquellas secuencias de unas de las actividades, digamos, que implica el proceso, que van desde las entradas hasta las salidas de este proceso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo, digamos, hago un proceso de compra de mercancía. Es decir, primero inicio con, solicito al proveedor, entrego la factura al proveedor,
Luego, si está bien, bueno, simplemente lo que hago es recibir la factura y voy haciendo toda la contabilización y luego hago el pago. Es decir, es un proceso que se ve con el almacén donde recibe la materia prima, con lo que hago en la contabilidad y por fin llega a la tesorería donde se paga el cheque y demás. Aquí vemos que en la plataforma ustedes también lo tienen, ya más detallado. Hay todo un acápite de temas de programa de proceso donde hay diferentes simbologías para este estudio. Con estas simbologías de inicio, de procesamiento, de terminación, de transportación o de toma de decisiones, que es lo que significan estos símbolos, usted se puede dar cuenta cuando un proceso es, digamos, continuo, es decir, viene desde el almacenaje hasta la tesorería o simplemente puede hacerse de otra manera con respecto a lo que la cadena de suministro representa. Tenemos además que esta cadena de suministro existe dentro de ella, digamos que una información básica de previsión y una información basada en la demanda. Es decir, usted no puede planificar una cadena de suministro sin conocer la demanda que tiene, las necesidades que usted tiene y lo que va a ofertar. Entonces es muy importante tener en cuenta el aprovisionamiento de la cadena de suministro, la producción y luego la distribución, que son las tres funciones básicas de la logística, es decir, aprovisionar, producir y distribuir. Entonces, el tema de aprovisionamiento es algo que tiene, digamos, que un flujo físico de productos, es decir, cuestiones que voy a trasladar de un lugar a otro. Y esta cadena de suministro, usted tiene, digamos, que la transportación de todos estos bienes para poder distribuirlo y luego llega al consumidor final. Aquí le he hecho este esquemita un poco que para que ustedes entiendan cómo se va moviendo la cadena de suministro y estas partes que ya les he mencionado en una diapositiva anterior, pues se vean claramente cuál es el flujo físico de producto y también el flujo monetario de la cadena de suministro, que también decimos que una cadena de suministro es eficiente cuando los tiempos son mínimos, cuando los costos son también bajos. Es decir, una cadena de suministro tiene que basarse en estos aspectos. Los procesos de negociación de la cadena de suministro son varios y son muy importantes a la hora de tener una eficiencia en la cadena de suministro. Por ejemplo, la relación con los clientes. Después vamos a ver una unidad que tiene que ver con el servicio al cliente, donde vamos a estudiar este aspecto ya más en detalle. Pero es muy importante tener claridad de cómo voy a atender a este cliente, cuáles van a ser sus necesidades y cómo voy a satisfacer esta necesidad y qué cosa puedo hacer o no, porque realmente el servicio al cliente es una relación interpersonal que se hace entre las personas y es de vital importancia tener una buena relación. Se hace un análisis de gestión de la demanda, es decir, qué necesidades tengo, qué pedidos me están haciendo y cómo yo voy a administrar la producción. Es decir, de qué manera yo voy a hacer la producción para satisfacer a este cliente que me está pidiendo un determinado producto, tiene una necesidad de un servicio. La relación con los proveedores de materia prima o con otro tipo de proveedores que pueden ser de producción terminada o de producciones en proceso o de materia prima. Hago un desarrollo del producto y hago un desarrollo de la comercialización, tengo que organizar, ¿verdad?, cómo voy a hacer este producto, cómo lo voy a comercializar. Y también tengo que ver algo con la logística inversa, que tiene que ver con las devoluciones, los reciclajes, con aquellos productos que quedan ociosos, que quedan en stock, que no se mueve y por tanto me va quedando en la bodega y tengo que lograr saber qué voy a hacer con ellos. Como ven, es un proceso bastante complejo, pero es integral, donde todos esos procesos de negocio de la cadena de suministro hacen que esta cadena de suministro sea eficiente. Ahora, existen dos técnicas fundamentales para este tema de la eficiencia de la cadena de suministro: el efecto látigo y el cross-docking. El cross-docking es una técnica que, como su nombre lo indica, es una técnica donde el almacenaje es casi mínimo nulo, es decir, vienen los productos de los proveedores, ¿verdad?, de producción hacia el centro de almacenaje, pero de ahí inmediatamente salen al cliente, es decir, que el tiempo que van a permanecer dentro de este almacén va a ser prácticamente nulo. Como podemos ver aquí, tenemos que se le dice cruce de muelles. ¿Por qué? Porque es una técnica en que el tiempo de almacenaje es muy inexistente. Consiste en transferir los embarques de medios de transporte, en que llega el medio de transporte, en que sale sin que medio un almacén. Es decir, fundamentalmente son para productos frescos, productos del mar, productos que generalmente
tienen una vida corta y no se deben almacenar, no se deben hacer altas estadías de almacenaje. Esta técnica de distribución se dice que es una técnica de eficiencia que busca mayor eficiencia en la cadena de suministro y en los clientes y los proveedores. Ahora, para llegar a cabo este cross-docking es importante sincronizar todas las mercancías entradas y salidas, es decir, tener una sincronización de que inmediatamente que llega al centro de distribución una mercancía inmediatamente sale. En la actualidad existen grandes almacenes que utilizan esta técnica donde el producto llega, ¿verdad?, en un tráiler al almacén, inmediatamente por esteras automatizadas va saliendo hacia otro tráiler que lo va llevando hacia otro lugar y no se almacena prácticamente en el lugar y se hace, digamos, distribuciones rápidas. Esto, por ejemplo, existe hoy, por ejemplo, en Amazon, existe en el Corte Inglés, que son bodegas de ventas que existen en España y en varias partes del mundo, existen, digamos, en la Coca-Cola, es decir, existen diferentes tipos de cross-docking para hacer este tipo de análisis. Perdón. Ahora, para llevar a cabo el cross-docking es importante, como yo decía, sincronizar esto. Tiene que haber una predistribución. Si va a haber una recepción de la mercancía, debe ser de forma digital para que sea rápida, y si no, pues de la manera más urgente se envía hacia otro lugar. Y tiene que haber una captura de información, tiene que haber un necesario control de qué cosas entran y qué cosas salen para consolidar, en este caso, la carga y la salida de la mercancía. Ahora, este cross-docking especialmente, digamos, se utiliza o se pretende que las mercancías estén menos de 24 horas en el lugar para que no, digamos, no haya este tiempo de almacenaje que puede reducir, digamos, la eficiencia o aumentar los costos de la mercancía. Existen dos tipos, el directo y el indirecto. El cross-docking directo se trata de que la mercancía ya llega a nuestros almacenes preparada por el proveedor y clasificada por cliente. Inmediatamente solo lo que hay es que enviarla hacia el destino final. Y el indirecto es que la mercancía llega a nuestras instalaciones en bruto y somos nosotros quienes organizamos, digamos, el pedido y los encargados de efectuar, digamos, los lotes para que cada cliente, digamos, esté ya, antes de enviar al cliente, ya esté expedida la mercancía. Es decir, que son dos tipos que mejoran la eficiencia de la cadena de suministro. Ahora, existen varias ventajas, como les decía. Primero, que reducen los plazos de entrega, ahorran costos, porque se consiguen por dos vías, tanto por la reducción de la mercancía movilizada en los almacenes o modo de inventario, como por el aumento de la productividad. Es decir, es muy rápido, hay aumento de productividad y no tengo la mercancía en el almacén, que además ustedes saben que los espacios en almacenes cuestan, que además una mercancía en un almacén por varios días es dinero estancado, es dinero que no se mueve y por tanto es ganancias que no tiene una empresa. Y la reducción de la manipulación también, porque se eliminan, digamos, pasos intermedios de que hay que estar trasladando, manipulando mercancía de un lugar a otro. Aumento de la vida útil, ¿por qué? Porque es especialmente importante en productos agroalimentarios y perecederos, como yo les decía, productos frescos, vegetales, frutas, mariscos, productos del mar, que se trasladan de un lugar a otro de manera muy rápida. Y también, digamos que pedidos bajo de demanda, al reducirse la necesidad de contar con grandes stocks, con grandes cantidades de productos en una bodega o un almacén, se facilitan las políticas de pedido bajo demanda y de entrega inmediata. Es decir, yo te solicito y te entrego inmediatamente a tu lugar de destino final sin pasar por un almacén. Ahora, esta es lo que se llama un cross-docking. Ahora hay otra que no vamos a profundizar mucho, pero sí es importante que conozcan que existe el efecto látigo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando ustedes piden a un cliente, digamos, un producto, digamos ahora que estamos en el tema de la emergencia sanitaria, pedimos a un cliente, le estamos pidiendo 20 cartones de mascarilla, ¿sí? 20 cajas de mascarilla. Este cliente dice, bueno, me están pidiendo 20, yo le voy a pedir al comerciante 40 para él tener un stock porque está vendiendo. El comerciante dice, bueno, al mayorista le voy a pedir 60 porque tengo 20 y por tanto ya tengo de reserva. El mayorista dice, bueno, el fabricante ya me ha pedido 60, le voy a pedir 80 para que me quede un stock de 20. Y el proveedor, el fabricante le pide al proveedor 100. Entonces se va aumentando como si fuera un efecto látigo, como ustedes pueden observar aquí, el pedido de mi demanda inicial, que era de 20, y llega a ser 100 cajas al final dentro de la cadena de logística, porque todo el mundo se lleva por la demanda y la oferta la va incrementando de manera tal que esto va haciéndose mayor. Ahora, esto es algo que puede ser
beneficioso, pero también puede ser perjudicial, porque puede hacer, digamos, que te quede después un stock que no hayas vendido o que simplemente te quede un producto que no necesites. Entonces, por ejemplo, cuando la forma en que funciona el mundo cambia constantemente, como sucede ahora, exigen picos de ciertos productos. Por ejemplo, imagínense las máscaras N95 tan demandadas en la actualidad, ¿verdad? Como también los desinfectantes, los geles alcohólicos, más para la limpieza de las manos. Esto va disminuyendo y va apareciendo y de manera tal el mercado se va moviendo de esa manera. Por tanto, todo el mundo quiere tener este efecto látigo para tener siempre una mercancía en reserva para poder vender. Y es un clima de negocio que las empresas deben actuar rápidamente para lograr una fluctuación, ¿verdad?, de esta demanda y de esta oferta. Y como se ve, digamos en la actualidad, las empresas no toman medidas para mitigar el efecto látigo, sino que se producen ineficiencias en la cadena de suministro. La gente no está diciendo no pidas más, espérate, no, la gente va llevando el ritmo a la medida que va vendiendo y va pidiendo más y esto va haciéndose mayor. Entonces los cambios de los inventarios en respuesta a los cambios en la demanda de los clientes se vuelven un poco exagerados y a medida que uno avanza en la cadena de suministro pues va viendo este tipo de problemas que se presentan. Ahora, vamos a pasar ahora a la planificación. Aquí digamos, esquema representa cómo se planifica la distribución logística en una cadena de suministro. Aquí podemos ver que hay flujo de materiales, flujo de información. Tenemos todas las empresas que integran la cadena de suministro. Pensemos, digamos, en una empresa, digamos, de Coca-Cola, ¿verdad? Que tenemos aquí en la ciudad de Quito, por ejemplo. Tiene que comprar las materias primas, ¿verdad?, a un proveedor. Se transportan esas materias primas hacia la producción. Esa producción se vende y va a los centros de distribución. Estos centros de distribución van con transporte hacia los almacenes de suministro que tienen que llevar a las tiendas y de ahí se hace todo un flujo de distribución hacia las tiendas y luego llega al supermercado o a la tienda del barrio y se transporta hacia la venta. Como ven, es un ciclo de la cadena de suministro que es bastante complejo porque imagínense cuántas personas intervienen en este proceso, cuántos procesos hay dentro de esta cadena que hace que haya que planificar cada uno de ellos de manera sistemática, que tenga una planificación, que tenga además un diseño y además que sea operativo, es decir, que sea el día a día de todos los que se inmiscuyen en esta cadena de suministro. Con respecto a esta planificación de la logística, es importante este concepto. ¿Qué cosa es la programación del proceso de gestión de la cadena de suministro? Que no es más que la planificación logística. Y se dice que fracasar a nivel logístico supondría pérdidas a nivel económico, deterioro de las relaciones con los clientes y daños en los productos. Es decir, si usted planifica mal la cadena de suministro, usted va a tener daños económicos, va a tener pérdidas, demoras, los costos se van a elevar y por tanto la relación con su cliente va a ser mala. Por tanto, es importante lograr concatenar muy bien todos estos aspectos. Ahora, la planificación logística en la cadena de suministro tiene diferentes niveles. Un nivel estratégico, un nivel que es de planificación operativa y un nivel de planificación táctica. Ahora, este nivel de planificación logística, que es estratégico, tiene que ver, como su nombre lo indica, con la planeación a largo plazo, es decir, con 3 a 5 años en los cuales yo pueda planificar todas las decisiones que voy a tomar dentro de mi cadena de suministro con respecto a las fábricas, los almacenes que voy a tener o las bodegas, los niveles de producción que necesito para hacer las ventas, los stock normativos de los almacenes, es decir, qué cantidad tengo en cada lugar, cómo lo voy a almacenar y dónde, localizar las fábricas y los almacenes que me van a suministrar los productos que me está pidiendo mi cliente, los modos de transportación importantísimos, todo el tema de si va a ser vía aérea, vía marítima, si va a ser terrestre, los tipos de transporte que voy a utilizar, es decir, todo esto tengo que planificarlo estratégicamente. En la planificación táctica es aquella que es una planificación a mediano plazo, donde disponemos de todo el tema operativo y los recursos creados para poder satisfacer al cliente. Debemos tener en cuenta qué cosa aquí, los equipos que tengo, tanto de fabricación como de transportación, los diseños de los almacenes, los volúmenes que voy a expedir, las dimensiones de las flotas de transporte, la política de distribución, cuál va a ser. En estas dimensiones de la flota de transporte, pues hay que saber qué tamaño va a tener, cuántos trailers tengo,
hacia dónde voy a transportar, si voy a utilizar transporte intermodal o si voy realmente a utilizar transporte marítimo o aéreo. Entonces toda esa planificación táctica se hace, digamos que normalmente se hace al año o se hace mensual y se va organizando de manera tal que la planificación de la logística de la cadena de suministro ya fue estratégica, ahora es táctica y luego pasa a ser una planificación operacional. La planificación operacional, digamos que es el día a día que tenemos en nuestras empresas, ¿verdad? En todas las cadenas de suministro. Es aquel flujo de materiales, es aquel flujo de recursos, de todo lo que utilizo para poder lograr satisfacer las necesidades de ese cliente que me está pidiendo que le traslade o un recurso, o le produzca un recurso, o le entregue un producto terminado que ya voy a comercializar. Entonces es muy importante para este aspecto operacional tener programas de aprovisionamiento, programas de distribución y asignación de transportación, rutas, control de flujo de materiales, estas rutas cómo las voy a programar, los conductores, qué cantidad de viajes voy a hacer al día, a la semana, al mes. Entonces, operacionalmente voy a organizar cómo va a ser la logística de mi cadena de suministro y cómo va a ser toda la asignación que tengo de estas ventas por cada una de las personas que se relacionan o que se miscuyen en esta cadena de suministro. Con respecto a el tema de la cadena de suministro, tenemos aquí, por ejemplo, que hay indicadores de gestión logística en la cadena de suministro que son importantísimos. Perdón, aquí, por ejemplo, tenemos el grado de servicio al cliente, la flexibilidad industrial, por ejemplo, la reducción de los tiempos, la fiabilidad de los suministros, la fiabilidad de las ventas, la nivelación y reducción de los stocks en las bodegas y la rapidez de suministro de los clientes. Ahora, el grado de servicio al cliente usted lo puede tener en la manera en que usted es capaz de satisfacer al cliente, es decir, de darle con profesionalismo su servicio, de no mentirle, de no engañarle, de responder siempre que necesite algo el cliente, y usted va haciendo una relación, digamos, con el cliente y un grado de comunicación que permite que el cliente esté satisfecho y que pueda usted tener su retroalimentación de cómo fue el servicio. Tiene que haber flexibilidad industrial, ¿por qué? Porque las empresas que se dedican a comercializar dentro de la cadena de suministro pues tienen que hacer pedidos y los pedidos se hacen de acuerdo a las ventas. Por tanto, tiene que haber toda una flexibilidad con respecto al tema de la producción que necesito, si tengo materias primas, si no tengo, dónde están, cómo va a ser este tipo de entrega. La reducción de los tiempos, ¿por qué? Porque si usted le dice a un cliente que su traslado de mercancía va a durar 8 horas, después si son 12 tiene que darle una justificación, tiene que, si es algo por fuerza mayor, pues tiene que darle toda la evidencia de que realmente no fue culpa suya, sino de esa situación de fuerza mayor que sucedió. La fiabilidad de los suministros, ¿por qué? Porque tiene lo que se entregue tiene que ser confiable y tiene que ser real. Es decir, yo estoy entregando un producto que es bueno, que tiene calidad, y es el que usted me pidió, no le voy a entregar uno que no sea. Por tanto, este indicador también de la fiabilidad del suministro es importante a la hora de usted tener eficiencia dentro de las cadenas de suministro. La fiabilidad del plan de ventas, ¿por qué? Bueno, porque si yo estoy diciendo que te voy a vender o que le voy a vender a usted una cantidad requerida de mercancía, yo la tengo en un plan de venta, yo tengo que haberla producido, haberla trasladado y tenerla para entregarse. Entonces tiene que haber una correspondencia entre todas estas partes de la cadena de suministro. La reducción de los stocks, ¿por qué? Porque se dice que producto en almacén es dinero estancado, y es así. Es decir, usted no puede tener una gran cantidad de productos en almacén para que un día alguien le pida algo, sino que tiene que tener, primero vender, después tiene que tener en almacenes para luego entregar. Es decir, el stock tiene que estar antecedido de una venta. Es decir, yo tengo la venta, comprometo la venta porque tengo un producto que me están entregando y voy llevando hacia la bodega aquello que estoy vendiendo. Y la rapidez de suministro, importantísimo, porque realmente se requiere de que los clientes tengan una rápida respuesta respecto a lo que necesitan. Tenemos objetivos principales que tiene la logística empresarial. Primero es colocar, digamos, los productos adecuados, los bienes y servicios en el lugar adecuado, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad, es decir, a ser una empresa eficiente. Ahora, estos objetivos
en la logística, ¿cuáles son? Primero tienen que generar valor, tienen que tener una utilidad, tienen que fortalecer la relación cliente y proveedor. En este caso, tiene que haber toda una concatenación dentro de la cadena de suministro entre los proveedores y los clientes. Hay que mejorar el servicio, hay que optimizar los costos, tiene que haber una protección del medio ambiente porque no podemos estar haciendo traslados de mercancía o de producciones terminadas de materias primas afectando el medio ambiente, o simplemente que la producción que hagamos esté afectando al medio ambiente. Entonces hay que cumplir con todas las regulaciones al respecto. Y valor social, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos es de utilidad para la población, entonces las personas van a usar estos productos, van a tener estos servicios, y por tanto ese es el valor social que tiene la logística empresarial y en este aspecto dentro de la cadena de suministro. ¿Cómo vemos este aspecto de la logística empresarial? Es muy importante porque es la que va a dar la eficiencia de la cadena de suministro. Tenemos aquí que en la plataforma ustedes tienen una tarea que es la tarea 2 de taller, ¿verdad? Que ustedes tienen que estudiar la unidad 2 y responder estas preguntas que están observándose aquí. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que determinan la eficiencia de la cadena de suministro de la Coca-Cola? Y con su opinión valorar por qué esta empresa es una empresa de éxito, y con todos los aspectos que hemos visto en la clase de hoy. Y le dejo la bibliografía donde tenemos un libro que es un clásico, el Chasey, que es un libro el cual nos muestra todo lo relacionado con las cadenas de suministro y con lo que tiene que ver con la gestión de las operaciones. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.